Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a ir, como solemos decir, mucho tiempo atrás, unos 20 y monedas de años, y recordar probablemente uno de los crímenes más aterradores que hayan ustedes leído, escuchado, que les hayan contado en algún momento. Uno de esos crímenes que hizo desaparecer a toda una familia, con detalles escabrosos, realmente de aquellos que sí va a tener que necesariamente utilizar el cliché y esa frase tan utilizada y desgastada por el periodismo, que es macabro. El crimen de toda una familia de los Arroyo Folle, hecho por los Arroyo Folle, claro, cometido por estos hermanos que en algún momento quisieron venganza. De hecho que lo hicieron, ¿verdad? Materializaron el crimen porque algo salió mal con el integrante de esa familia, con uno de esos miembros de esa familia. Y este era Nicolás. Hubo un problema ahí que desató evidentemente la juramentación de que esa familia tenía que pagar por todo eso. Y como ya es evidentemente aquí hacerlo de la manera técnica, conocer quiénes son los protagonistas, saber de quiénes estamos hablando, vamos a recordarles en Escena del Crimen en dos partes. Este es un especial, el múltiple crimen cometido por los Arroyo Folle a los inicios del año 2000. Esta es la ficha técnica de las víctimas y también de los victimarios en su momento. Vamos a conocer las identidades de los protagonistas de aquel momento. Y el primero de ellos es Nicolás Almirón, de 70 años en esa ocasión, nacionalidad paraguaya, él, mecánico, domiciliado en San Lorenzo. La otra es Herminia Colmán Esquivel, de 33 años, paraguaya, ama de casa, San Lorenzo. Melania Colmán, de 30 años, paraguaya, también ama de casa, hermana de Herminia, que es cuñada de Nicolás, domiciliada también en la misma ciudad. Y recordándoles de que también fueron asesinados los tres niños, hijos de esta pareja: Marilú Almirón Colmán, de 12 años, hija de Nicolás, y Herminia Lorenza Almirón, de 14 años, hija de Nicolás con otra mujer, y Gustavo Ortiz Colmán, de 12 años, hijo de Melania. O sea, hijos, si bien criados por la misma pareja, pero los padres biológicos eran diferentes. Los autores, como les adelanté: John Cruji Arroyo Folle, 27 años en ese entonces, paraguayo él, estudiante de Guarambaré. Su hermano Julio César Arroyo Folle, el otro autor, 15 años en ese momento, paraguayo, estudiante, también domiciliado en Guarambaré. Esa es la identidad de cada uno de ellos. Verdaderos exterminadores de toda una familia, evidentemente. Muchos de los, en parte, detalles o lo que envuelve a todo esto, ya les conté y les adelanté al inicio de todo esto. ¿Qué pasó en aquel momento? La crónica, el relato de toda esa situación nos va a llevar al año 2001, para precisar. Era el 5 de abril de aquella fecha y esto sucedió. ¿Qué pasó? El jueves estaba por terminar, pero la intensa lluvia seguía. Era cerca de la medianoche del 5 de abril del año 2001, y pese al mal tiempo, el ambiente de fiesta en la casa de los Almirón Colmán era puro jolgorio. Era el cumpleaños de Herminia Colmán, y su marido Nicolás no desaprovechó la víspera de inicio del fin de semana para celebrarlo como correspondía. Aunque los invitados se limitaron a su hermana Melania y el hijo de ella, el pequeño Gustavo Ortiz Colmán, de 12 años. Todos, de hecho, vivían en la misma casa. En el lugar también estaba la hija de los dueños de casa, Marilú Almirón Colmán, de 12 años, y su media hermana, Lorenza Almirón, de 14 años, hija de Nicolás, con una pareja anterior.
Cuando las manecillas del reloj alcanzaron la hora 23 de aquel día, el timbre interrumpió la fiesta. Nicolás, como buen anfitrión en la celebración de su esposa, caminó hacia la puerta para ver de quién se trataba. Al abrirla, el rostro que vio estremeció cada centímetro de su cuerpo. Cruji Arroyo Folle, junto con su hermano Julio César, llegaron a la vivienda de la familia Almirón para ejecutar una aterradora venganza. La casa, ubicada sobre la calle Azara, muy cerca de la ruta Mariscal Estigarribia, en pleno centro de la ciudad de San Lorenzo, se convirtió en la escena del crimen más atroz de la historia de los crímenes en nuestro país. Para entrar, los criminales encañonaron a Nicolás y lo obligaron a guardar silencio. Los hermanos Arroyo Folle ingresaron a su residencia para tomar como rehenes a los demás miembros de la casa. Todos fueron amordazados y maniatados. La alegría que invadía el momento previo se tornó en terror. A las 11 de la noche, a las 23 horas más o menos, supuestamente acordaron que ya llegaba la hora indicada y fueron a introducirse dentro de la casa del señor Almirón, que estaba en ese momento viendo televisión con toda su familia, y empezó a reducirle a cada uno de ellos, a torturarlo, a violarlo y luego a matarle a palazos, y tengo entendido que los menores prácticamente fueron enterrados semivivos por Cruz y otras personas que el que le ayudó y que se declaró confeso fue su hermano menor, Julio César Arroyo Folle. Así ocurrió y los hechos no solamente fueron homicidios, ellos torturaron, ellos se ensañaron con las víctimas, ellos violaron, ellos robaron. Cruji condujo al dueño de casa hasta el patio, donde una pala pasó a ser el arma del crimen. Con ella golpeó en el rostro a Nicolás. Él cayó desvanecido, aunque todavía con vida. John Cruji estaba descontrolado al igual que la situación. Sabía que si permitía vivir al resto de la familia, sería descubierto. Entonces, decidió junto con su hermano asesinarlos a todos. El comandante del exterminio ordenó a Julio César, en aquel tiempo de 15 años, cavar una fosa. Él lo obedeció y utilizó la misma pala asesina. Derly Gustavo Ortiz, el nene de 12 años era mi hijo, ¿verdad? Yo supe a través de la prensa nomás ya el suceso, ¿verdad? Y nada más yo pido, la verdad, a la justicia, ¿verdad? Que se haga justicia, la pena máxima a los culpables en este caso. ¿Tu hijo, por qué habría sido asesinado? Porque estaba ahí esa noche. Creo que sí, ¿verdad? Porque mi hijo había venido en la casa de su tía y de su tío, ¿verdad? Vivía allí y entraba en la escuela al mismo tiempo allí. Y a los 4 días nosotros supimos, como te digo, a través de la prensa nomás ya, lo sucedió. ¿Dónde ustedes vivían? Yo vivía en Tomatí, departamento de la Cordillera. Pero mi lugar de nacimiento, o sea que antes yo vivía en el departamento de Concepción. Perfecto. ¿Y no sabes hasta ahora por qué mataron a ti? El motivo yo no sé, sinceramente no sé. ¿Cómo te sentís? Yo me siento muy indignado, ¿verdad? Lo sucedió. No esperaba que mi hijo muriera así, ¿verdad? Pero lastimosamente la vida es así. Y como te digo, pido otra vez más que se haga justicia. Y a partir de acá es donde la historia comienza a convertirse probablemente en ese ícono de la historia criminal en nuestro país. Porque la manera en que actuaron los hermanos Arroyo Folle es realmente espeluznante. Van a escuchar ustedes en este capítulo, de esta primera parte de los exterminadores Arroyo Folle, cómo es que deciden exterminar a esta familia. Y disculpen la redundancia, pero es el término que más se puede acercar y describir en su plenitud lo que ellos quisieron hacer en un acto de venganza. Ya más adelante les voy a recordar por qué se da todo esto. Ellos querían que nadie quede de la familia, que ese apellido se borre. ¿Cómo lo hicieron?
los enterraron vivos. Enterrados vivos. Todavía con vida fueron enterrados los 6 miembros de la familia. Los cuerpos fueron arrojados a una fosa de 2 metros de largo por 1 de ancho. Solo 1 metro cavó Julio César para arrojar los cuerpos en una profundidad muy pequeña. Más tiene, 1,5 metros va a tener. Ahí cayó mucha arena otra vez. Más o menos, por lo puede ser. Sí. No, Creo que es un bíceps, la verdad. Sí. Esa parte. Le echamos el... Está bien. El pozo se convirtió en la tumba común de los 6 fallecidos. Fue cavado en el patio de la casa, en el medio mismo de 3 árboles de mango. Luego de dejarlos inconscientes, víctimas de una aterradora tortura, los cuerpos fueron apilados uno encima de otro. Los cuerpos presentaban rastros de que han sido golpeados y enterrados vivos porque estaban con los ojos saltones y con la lengua afuera. Según el médico forense, no estaban muertos todavía cuando fueron enterrados. Los asesinos los sepultaron con una capa bien fina de arena y encima arrojaron basura y leña. Luego colocaron una carpa y nuevamente sobre ella otra capa de arena. La labor criminal acabó entrada la mañana. Aproximadamente a las 7:30 salieron de la vivienda de los Almirón Colmán, como si nada hubiera ocurrido, llevándose consigo varias pertenencias de los dueños de casa. Actualmente la casa es un salón velatorio, montado sobre el terreno que alguna vez fue la tumba familiar. En el lugar solo se conservan aquellos árboles de mango bajo los cuales descansaron los cuerpos durante 3 días. Ustedes saben que muchos de los familiares de esta familia, ¿verdad? La que fue exterminada, personas que no eran directamente habitués de la casa, habitués diarios, pero sí tenían un relacionamiento periódico con la familia, descubrieron o no se percataron, voy a cambiar el relato, no se percataron de lo que estaba pasando, pese a que estuvieron en la casa entre lo que sería el hallazgo y el crimen, o el crimen y el hallazgo del cuerpo, para hacerlo cronológicamente correcto en la narrativa. ¿Y esto por qué se da? Sucede que estos integrantes de los que me refiero, de esta familia, fueron algunas veces a la casa de Almirón Colmán, de la familia Almirón Colmán, y la encontraron cerrada. Ellos solían guardar ahí mercaderías porque trabajaban en un mercado municipal, entonces lo utilizaban como depósito. Y no era, digamos, extraño encontrar a la casa cerrada y sin personas, porque la familia usualmente no estaba en ciertos horarios y por mucho tiempo en la casa. Entonces no les extrañó que no reciban respuesta cada vez que iban a buscar sus cosas. Sin embargo, una de estas familias, digamos, terceras, por decirle de alguna manera, que no convivían en la misma casa, sí se percató del hecho, pero recién 3 días después. ¿Cómo ocurrió esto? Va al capítulo 3 de esta historia, donde finalmente descubren
el tremendo crimen que había ocurrido en la casa de esta familia. 3 días después. Poco más de 300 kilómetros transitó desde Villaú hasta San Lorenzo Bernardo Colmán. El agricultor dejó su chacra para visitar a sus hijas, de quienes no tenía noticias desde hacía ya algunos días. Temprano en la mañana del lunes 9 de abril del año 2001, salió de su natal. Tomó un colectivo y llegó hasta el centro de San Lorenzo. Bajó y caminó hasta una vivienda sobre la calle Sara Casi Mariscal Estigarribia, cuando ya eran las 16:30 de la tarde. Tocó varias veces el timbre, pero el único que salió a recibirlo fue el perro de la casa. De la numerosa familia, ningún integrante salió. Desconcertado, fue hasta la casa de un vecino y le consultó si tenía alguna noticia de ellos, si tal vez algún imprevisto los hizo salir de la casa. Pero la respuesta del vecino le transmitió una extraña sensación de miedo. Le dijo que hacía varios días no los veía. Bueno, el hallazgo propiamente hizo días después del hecho, el padre de la mujer de la víctima principal, don Almirón, vino del campo el señor. Y porque no podía dar más con su hija, no le atendía el celular, no le recibía mensajes, etc. Entonces vino hasta San Lorenzo a ver qué pasaba. Y él encontró que no pudo abrir el portón, nadie la atendía, ¿verdad? El perro sí escuchaba él que ladraba. Entonces se fue a la comisaría a pedir que intervengan. Y así fue que se encontraron los cuerpos, ¿verdad? Como el portón estaba cerrado con candado, Bernardo decidió superarlo desde arriba. La casa estaba en un completo desorden. Ropas revueltas, tiradas en todos lados, cajones abiertos. Todo estaba fuera de lugar. Cuando fue hasta el patio, notó que el suelo estaba recientemente removido y un pedazo de carpa le llamó la atención. Llamó a la policía y llegaron a prisa. En cuestión de minutos, los vecinos coparon el frente de la casa y desde la alta muralla intentaron ver qué pasaba adentro. El olor era insoportable, nauseabundo. Con las primeras paladas notaron que había escombros bajo la carpa y un poco más abajo tropezaron con el primer cuerpo. Policías, bomberos, agentes de criminalística y de la fiscalía rápidamente llegaron al lugar. Yo estaba trabajando en investigaciones de Central. En ese entonces se le denominaba la Brigada de Investigaciones de Central. Hoy en día, División de Investigaciones del Departamento Central. Llegó la noche más o menos y llegó una noticia de que se encontraron varios cuerpos, un caso de homicidio múltiple en San Lorenzo, en uno de los barrios. Nos fuimos en el lugar, entramos a ver una casa antigua, una casa totalmente amurallada con un portón otra vez totalmente cerrado. Entramos y ahí ya estaba ya la gente de la comisaría, ya llegó ya la fiscalía, se estaba desenterrando los cuerpos. Vino gente de bomberos y era un patio ahí cerca del actual Super 6 que está ahí, creo que se llama Fortín Arce y la continuación de la ruta 2. Y en el fondo se notaba ya las fosas y empezaron a desenterrarse los cuerpos. Sí, yo recuerdo que era mi primer turno como fiscal, estamos hablando del año 2001. Mi primera semana, mi primer turno, mi primer caso, digamos. Recuerdo que yo ya había salido de mi turno, de mi primer turno, sin novedades de homicidio.
Y me llamaron porque el forense se hizo el descubrimiento, digamos, de los cuerpos el 9 de abril del 2001 y para ese día ya estaba de turno otro fiscal, pero según el forense murieron en mi turno, ¿verdad? Entonces como 3 o 4 días antes. Y en aquella época, hoy es diferente, hoy si un fiscal descubre, hoy es el fiscal de la causa, en aquella época era de la fecha del hecho. Entonces terminó que era yo y me constituí de nuevo, me fui a San Lorenzo y sí, había un hallazgo de 6 cuerpos, 3 adultos y 3 niños, adolescentes. No sé si recordarás algunos videos de la época, seguro que tienen en archivos. Yo cuando eso todavía no tenía oficina en la Fiscalía de San Lorenzo, porque estaba una semana de asumir el cargo de fiscal, y todos los videos que vas a ver de la época estoy haciendo bajo los mangos del predio de la Fiscalía, porque no tenía oficina, ¿verdad? No tenía propiamente. Después sí, rápido se me dio una oficina, pero fue bueno, yo ya venía de ser asistente muchos años, pero igual fue un caso muy, muy tremendo, ¿verdad? Que conmocionó a la sociedad paraguaya en aquella época. El viento estiraba aquel desagradable aroma mientras seguían cavando. En toda la cuadra podía sentirse. El horror dejó destrozado a Bernardo y a sus familiares que de a poco iban sumándose. Los 6 cuerpos fueron desenterrados. Un ratito no. ¿Qué creemos que pudo haber pasado? El sábado. El sábado. Muy bien esta casa. Yo vivo acá hacia Villa Florida. ¿Tu cuñado que se dedicaba? Acá ya le dije ya. ¿Sos hijo de quién sos? Hijo de... No, mi hermana es la que está ahí también. No, mi hermana. Herminia. Sí. ¿Y no tenía amenaza de alguien así? Nunca yo escuché nada. ¿Hace cuánto hace que viven acá en este Hace 10 años por ahí. ¿Cada cuánto volví a visitar yo? Ah, hoy sí te la denuncia. No, el hijo del señor. Ah, el hijo del señor. Vamos a hacer la primera pausa en Escena del Crimen, primera parte del múltiple asesinato cometido por los hermanos Arroyo Folle a inicios, en los primeros meses del año 2001. A la vuelta, todo lo técnico en relación a los primeros pasos que se daban en torno a evidencias que habrían descubierto tras el hallazgo de los cuerpos de esta familia. Pausa y ya volvemos. Volvemos de la pausa y el crimen de los Arroyo Folle sonaba y muy fuerte en el año 2001 en todo el país, cometido por los Arroyo Folle. Habían exterminado a una familia, los asesinaron a todos, a los 6 integrantes de
de esta casa en San Lorenzo, y todo por un acto de venganza, pero eso no se sabía aún, porque se había descubierto los cuerpos en aquel entonces. Eran 6 integrantes de una familia, papá, mamá y 3 menores de edad, 3 niños de diferentes relaciones, pero sí todos cuidados bajo un mismo techo, por decirlo así. Los Arroyo Folle tenían cierta relación con un mundo oscuro, pero todavía no vamos a entrar en esa parte, no se adelanten mucho, porque al descubrirse los cuerpos, lo tétrico de todo esto acaparaban los medios, tapas de diarios y los noticiarios en cada cadena de televisión. Y a propósito, la forma en que los habían asesinado era lo que más generaba estupor en la sociedad. En Heridas que Hablan, se menciona que los 6 cuerpos fueron rescatados de una fosa común en la que fueron enterrados. El estado de putrefacción de los cadáveres no permitió determinar ciertas circunstancias de muerte, pero a simple vista los forenses pudieron notar que presentaban lesiones de tortura, aunque esta no fue la que los llevó a la muerte. Dice parte de lo que pudimos rescatar de aquel momento de los detalles forenses. De acuerdo con la autopsia, los miembros de la familia Almirón Colmán fallecieron por asfixia. Recuérdense que ellos fueron enterrados vivos, sofocados por la falta de aire, luego de ser sepultados vivos. Acá les dejo un adelanto. Había un mensaje detrás de esa manera de ser asesinados todos. Después de todo esto, evidentemente que tenía que existir algo más, ¿verdad?, detrás de todas estas circunstancias. La manera violenta de morir dejaba evidentemente un punto para comenzar a investigar. No fue una muerte por asalto, por robo, sino que evidentemente la policía tenía que comenzar a buscar entre líneas, escarbar mucho para poder determinar qué había detrás de todas estas circunstancias, por qué mataron de esa manera, con una frialdad extrema. Y este detalle quizás les lleve aún a una sensibilidad mayor de todo esto. Las víctimas fueron abusadas, según el detalle también que se recabó en aquel momento. En la inspección forense no se pudo confirmar por el alto grado de descomposición que presentaban los cuerpos, pero en algún momento, digamos, de todo este proceso sí habían detalles que le determinó a la investigación o a los investigadores de que esa situación de abuso, de violación existió, y con toda la familia. Víctimas fueron abusadas. Aunque la inspección forense no pudo confirmarlo, por el alto grado de descomposición que presentaban los cuerpos, una fuerte sospecha tenían los investigadores. Por la forma en que fueron rescatados los cadáveres de las 4 mujeres asesinadas, estaban convencidos de que fueron doblemente víctimas de la más estremecedora venganza, un sufrimiento innecesario, impensable y sádico. Y por los indicios que se encontraron en el lugar del hecho, cuando se les enterró a las víctimas, se encontraba a la menor, ¿verdad? Con la ropa interior que se le bajó hasta la rodilla, y una de las se quedó por una de las rodillas su ropa interior, lo que nos dio un indicio de que posiblemente fue violada antes de ser asesinada, lo que confirmó después no recuerdo si era médico o médica forense. Tampoco pudimos comprobar porque los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición. Pero de todos modos, digamos que los cuerpos estaban con mucha evidencia de violencia, ¿verdad? Todos y cada uno de ellos. Estaban convencidos, tanto las 2 mujeres adultas como las 2 adolescentes, antes de ser arrojadas a la fosa común, fueron víctimas de abuso sexual. La situación se confirmaría más adelante con el testimonio de uno de los involucrados.
El sextuple asesinato evidentemente que tenía una conmoción importante, no solo en lo civil, ¿verdad?, en la sociedad, sino que también en la investigación propia. Había que determinar de alguna manera por qué los asesinaron de esa manera. Lo primero para los investigadores era saber quiénes eran las víctimas, comenzar a estudiar sus perfiles. Al primero que investigaron es a Nicolás, y lo primero que saltó fueron comentarios con respecto a lo que él se dedicaba. Sabían que era mecánico y que también buscaba tesoros. El famoso plata de Beirut, ¿verdad?, lo que se conocía como los tesoros de las guerras. Y ahí es donde probablemente la policía también, y la fiscalía a su vez, decía, quizás por aquí podría haber algo. Así comenzaba la investigación de la policía y el Ministerio Público. Buscador de tesoros. El sextuple asesinato conmocionó a toda la comunidad por la forma en que encontraron el final todos los miembros de la familia Almirón Colmán. Pero lo que más llamó la atención de los primeros agentes en llegar al lugar del crimen fue la amplia extensión del terreno donde estaba asentada la vivienda familiar. Esta misma circunstancia hizo presumir que difícilmente alguien pudiera haber escuchado los gritos de auxilio de los miembros de la familia cuando fueron reducidos y torturados. Aunque Nicolás se dedicaba formalmente a trabajar en un taller mecánico, mucho se hablaba de los negocios lícitos, ilícitos y algunos hasta fantasiosos del hombre que tenía 70 años. Una de las víctimas, el jefe de la casa, era un señor de apellido Almirón, oriundo de Concepción. Creo que era de Orqueta o de Concepción, pero oriundo del departamento de Concepción. En la zona era conocido por los policías por una intervención anterior en la que fue investigado, aunque también se lo conocía por su llamativo pasatiempo, buscar oro. Y el señor buscaba oro. Eso es lo que era que se iba a buscar. Con su gente, con otra gente. Tenían sus amigos, pero yo no le conozco a ninguno. Nicolás lo que buscaba oro. Sí, Nicolás. Ramón Isfrán, uno de los fiscales intervinientes de los primeros en llegar a la escena del crimen para la primera intervención policial fiscal, comentó a los medios de prensa que el jefe de familia, Nicolás Almirón, era buscador de metales preciosos bajo tierra, sobre todo oro. Pero acá hay algo que determinó, digamos, una sospecha aún mayor dentro de todo, ¿verdad? Decir, bueno, podemos investigar a muchas personas en relación a lo que se dedicaba Nicolás o también la esposa, pero lo que aportó un familiar al hacer, digamos, una ecuación muy simple es que, esperen, ellos tienen un perro de tamaño importante, bravo, y este no reaccionó. No se ve al menos que existan rastros o indicios de que el perro haya reaccionado. En consecuencia, quiere decir que el autor o los autores de este múltiple crimen conocían al perro y a la inversa también. Entonces ahí está un punto a investigar. Los autores o el autor de este asesinato de toda una familia eran del círculo íntimo de la familia Almirón. Ahí es donde comenzaba otro frente investigativo para la policía. Sospechoso conocido. La muralla perimetral del enorme predio donde estaba asentada la casa de la familia Almirón Colmán era custodiada por un enorme guardián. Además de su gran tamaño, el perro era un voraz animal, bravo con las personas que no conocía. Esto fue lo que hizo sospechar a los familiares de los fallecidos que el asesino era una persona que frecuentaba la casa, o que el asesino entró a la residencia familiar acompañado por el dueño de casa. Para ellos resultaba difícil pensar que, si entraron forzando las puertas,
el perro no haya reaccionado, teniendo en cuenta que todo el tiempo custodiaba el patio y generalmente nadie podía entrar si no era guiado por los propietarios. El experimentado comisario Antonio Gamarra, entonces al mando del equipo de investigadores del Departamento Central del Departamento de Investigación de Delitos, tomó las riendas del caso y no tardó en empezar a hilar los cabos. El asesino resultó ser efectivamente conocido de la familia, un habitué de la vivienda, recurrente del dueño de casa, con quien llevaba a cabo algunos negocios desde hacía ya varios años. Que su tío ya recibió amenazas y mencionó un nombre, Cruz. Así le mencionaba en su relato del joven. Vamos a hacer la última pausa de esta primera parte del múltiple crimen cometido por los Arroyo Folle en el año 2001. Al volver, una suerte de conclusión, y recuerden, esta es solo la primera parte, hay mucho aún que contar de esto que había ocurrido a principios de este nuevo milenio. Hasta ahora lo que vieron en lo que es la primera parte de este especial de lo que habría ocurrido en el año 2001 en el múltiple asesinato de la familia Almirón, más conocido en todo caso como el múltiple asesinato de los hermanos Arroyo Folle, o como lo llamamos nosotros, el exterminio de los Arroyo Folle, dejó un tendal aún de cuestiones a resolver. Se los había encontrado enterrados en una fosa común, ellos murieron asfixiados. Era Nicolás, su esposa y sus 3 hijos, si bien de padres biológicos diferentes, pero criados en una misma casa en San Lorenzo, vieron la muerte de una manera brutal. Estos asesinos, que en ese momento aún no se los conocía, habrían abusado de las 4 mujeres que componían esa vivienda. La familia, que no vivía habitualmente con él, aportaron datos de como, por ejemplo, tenían un perro, la familia tenía un perro bastante grande que no reaccionó a los autores de este asesinato brutal. Entonces era una persona conocida. ¿Qué va a pasar en la segunda parte? Les dejo un adelanto para que puedan tener algo de lo que va a suceder en esta próxima parte de lo que es el múltiple crimen de los Arroyo Folle. Nos reencontramos la próxima en Escena del Crimen. Investigación de delitos ya tuvo esa noche prácticamente el nombre de la persona que podría ser el autor. O sea, lo que buscaban era una persona que podía tener algo en contra de la familia, el señor Almirón en este caso. Que su tío ya recibió amenazas y mencionó un nombre, Cruz. Así le mencionaba en su relato del joven. Bueno, entonces buscamos entre las personas con antecedentes y encontramos su ficha. Según eso, él vivía en el barrio San Francisco, San Felipe, algo así, de Guarambaré. Llegamos directamente a la casa, preguntamos a los vecinos y ahí nos indicaron la casa. Llegamos a la casa, sale una jovencita a atendernos y nos dice que Cruz no estaba. Entonces nos dimos la vuelta y nos dimos a estacionar a 2 cuadras más o menos. Y ahí nos percatamos que sale un señor con la cabeza totalmente raspada.
y nos pareció que podría tratarse de él. Entonces nos dimos la vuelta, estacionamos nuevamente enfrente y ahí ya salió él. Entonces el tipo empezó medio a dudar y cuando se bajó Sheinberg y cuando yo me bajé también él ya atropelló la puerta como va a entrar, pero le agarramos ahí antes que entre a la casa y nos arrastró ahí en las calles. Hubo un escándalo ahí porque vinieron todos sus parientes, él empezó ya a decir, policía, se yucata, y ahí. Era llamativo su reacción. Porque Cruz declaró con mucho detalle en su indagatoria. La única cosa que nunca pudimos comprobar es que hubieron, según él, otras personas. Él no le involucró a su hermano, pero es evidente que eso es muy normal, que no le haya querido perjudicar al hermano menor, ¿verdad? Pero tampoco él nos dio nombre de personas que nosotros nunca encontramos, pero había sido que era uno de los participantes, era su hermano menor. Y un oficial ahí vio que estaban tirando cosas de ahí. Entonces sacamos del pozo, encontramos camisas de la víctima que fueron reconocidos por sus familiares. Eran ropas viejas, pero más bien sirvió para confirmar de que Cruz estuvo en la casa. En ese momento, después él admitió, se encontraba un celular viejo, ¿verdad? Y al día siguiente se encontró un vehículo viejo también de la víctima, se abandonó en la zona de Capiatá y fueron sumándose esas evidencias. Él declaró extensamente, recuerdo que le tomé una declaración que mis asistentes no querían en ese momento tomarle la declaración porque era muy grave el hecho. O sea, en Paraguay nunca se tuvo conocimiento de un múltiple homicidio como ese. Entonces yo misma le tomé la declaración que duró como 3 horas y yo encontré en él una motivación. Lamentablemente se desbordó y ocasionó la muerte de 6 personas, entre ellos adolescentes. Y voy a plantear, ¿verdad? Y comprobar mi inocencia, si así veo las leyes, por lo menos, si es que las pruebas que están por lo menos en mi contra, por lo menos sean suficientes, ¿verdad? Para que me puedan condenar a 25 años, ¿verdad? Vamos a pelear por lo menos a una reducción o la absolución.